Buenas tardes, Iglesia Cristiana Filadelfia y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Dios les bendiga. En la tarde de hoy vamos a ver una reflexión que he titulado ¿Para qué las tormentas? ¿Para qué las tormentas? Las tormentas vienen y van en la vida y por lo general no son gratas. Suelen traer pérdidas, dolor, sufrimiento, de todo tipo. Cuando vienen estos sentimientos, solemos decir, Dios, ¿por qué me abandonaste? Pero hay un verso en la Biblia que es la base de lo que creemos y está en el libro de los Salmos capítulo 103, verso 19. El Señor ha colocado su trono en el cielo y desde allí su reino domina, controla, y desde allí su reino lo controla todo. Quizás te has preguntado en medio de una tormenta, ¿dónde estás, Dios? ¿O qué estás haciendo en mi vida? ¿Lo causé yo o lo causaste tú? ¿Quién es el responsable? ¿Sabes qué dolor siento? Y muchas preguntas más parecidas a estas. Hay respuestas a estas preguntas de por qué Dios permite u obra así. Lo vemos en el libro de los Salmos capítulo 107 versos 23 al 32. Dice, nuestros abuelos compraron barcos y se ganaron la vida comerciando en otros países. En alta mar presenciaron la acción maravillosa de nuestro Dios. Dios dio una orden y vino un fuerte viento que levantaba grandes olas. Cuando se vieron en peligro, los marineros perdieron el valor, eran lanzados de arriba abajo, y de nada les servía ser marineros expertos, pues se tropezaban y caían como si estuvieran borrachos. Llenos de angustia, oraron a Dios, y Él los sacó de su aflicción. Calmó la furia de la tormenta, aplacó las olas del mar. Cuando se calmó la tormenta, ellos se pusieron muy contentos y Dios los llevó a su destino. Demos gracias a Dios por su amor y por todo lo que ha hecho en favor nuestro. Que lo alaben todo el pueblo y sus gobernantes. Y en la tarde de hoy les hago una pregunta. ¿Creen que Dios está presente en las tormentas? Pues hay quienes piensan que no, otros piensan que sí, pero ¿qué dice la Biblia? Claro que están las tormentas, lo leímos en el verso 25. Dice, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Y Dios está en las tormentas, no siempre de la misma forma, no siempre todas vienen de Dios. Algunas las creamos nosotros mismos, otras Dios y otras por la naturaleza. Pero si alguien le pregunta, ¿cree que Dios está en las tormentas? Le puedes responder, estoy seguro. Y otro le dirá, ¿cómo lo explica? Pues por lo general piensan en alguien que perdió la vida y quieren acusarle de insensato, porque creen que Dios, siendo un Dios de amor, permite esto. Y así hay muchos que quieren tendernos una trampa a los cristianos y decir, Dios está en eso. Y de forma cínica tratan a Dios como injusto, entre comillas. De alguna manera Dios permite situaciones por la voluntad permisiva de Dios. Y también en cualquier tempestad Dios tiene el control. Y esta es la voluntad soberana de Dios. Y si la creamos nosotros mismos, Dios sigue al mando. Y si Dios la ha creado, todavía tiene el control. Dios no se desliga de las tormentas. Los no creyentes quieren que pensemos que Dios no interviene en las tormentas, que es ingenuidad de los cristianos. Creen que si Dios fuera real, no permitiría que existieran y que nadie perdiera su vida, dicen ellos. Incluso hay gente buena, cristianos ejemplares, pastores, etc. Yo he conocido personas que realmente eran íntegras, llevaron vidas de gran ejemplo y nadie pudo señalarlos por nada malo. Y aún así Dios permitió que murieran. Pues la gente quiere darnos respuestas muy incrédulas que descalifiquen a Dios, en especial cuando saben que es algo que ellos no pueden controlar. Y cuando hay algo fuera de su control, no dejan que Dios intervenga porque saben que a Dios no pueden controlarlo. Pero hay tres tipos de tormentas. En primer lugar, las naturales, que son inundaciones, lluvias torrenciales, terremotos, tornados, huracanes.
etc. Otra categoría son las emocionales. Son mucho peores que las naturales porque destruyen el corazón, el alma, la esencia de la vida. El sentirse rechazado por alguien o por grupos de personas. Así que estas tormentas son difíciles de soportar, ya sean las naturales o las emocionales. Pero hoy quiero hablar en especial de las tormentas espirituales, porque estas las creamos en nuestras vidas al desobedecer a Dios. Cuando lo rechazamos o queremos seguir nuestros propios caminos, actuar a nuestro modo y en nuestro tiempo. Supongamos que usted es un creyente que ha aceptado al Señor como Salvador y el Espíritu Santo ha entrado en su vida, quien fue enviado para enseñarle, para guiarlo, para consolarlo y para darle convicción de pecado. Así lo enseña la Biblia. Y es entonces cuando el creyente puede pecar de manera intencional y deliberada contra Dios. Es como si fuera una brisa que luego se convierte en una tormenta torrencial entre usted y Dios, y el cristiano tal vez ha decidido ser desobediente a Dios, seguir su propio camino, salirse de su voluntad, y es decir, que está por su propia cuenta. Y esto significa que ha rechazado a Dios. Entonces todo cambia, porque cambia su conducta, cambia su carácter y se convierte en una gran tormenta entre usted y Dios. ¿Y qué hace la gente cuando eso pasa? Pues algunos beben alcohol, consumen drogas, toman pastillas y por lo general culpan a alguien más. Eso es muy usual porque las tormentas, cuando se causa esto, son infernales. No pareciera tener una respuesta, sobre todo cuando creemos que otros tienen la culpa. Y cuando culpamos a alguien más, las tormentas se empeoran. Las tormentas son parte de la vida. Pueden ser a veces leves o solo una tentación, o en otros casos son instituidas por Dios, ocasionadas también por nosotros mismos o son del diablo, o de la fuente que sea, pero viene. Y hay de todas clases porque algunas son por desobediencia deliberada a Dios y luego estas comienzan a afectar nuestro espíritu. Pero en otras ocasiones son por el diablo, que es el instigador. Voy a dar un ejemplo que lo vemos en 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debería haber estado David? Debería haber estado en la guerra y decidió quedarse en su casa. Y escuchen, cuando nos salimos de la voluntad de Dios estamos en problemas. En el verso 2 lo dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hacemos un paréntesis aquí porque esta mujer estaba desnuda y David vio, volvió a mirar y luego repasó hasta que se convirtió en lujuria, y la cual después llegó a ser un deseo profundo. Y esto lo llevó a estar en problemas. Y Satanás es un generador de tormentas porque eso es lo que vemos. En especial nosotros los hombres debemos tener mucho cuidado con a quién miramos, por qué miramos. Y las mujeres también tener cuidado especialmente con lo que escuchan. Algunas tormentas las causamos nosotros mismos, otras el diablo y a veces Dios. Y a veces Dios las puede enviar como un castigo, un juicio, algunas oportunidades. Pero no hay duda que así fue con David, porque Dios permitió esto para corregirlo. También en otras ocasiones quiere que el Señor captar nuestra atención para hacernos ver nuestro pecado. Así sucedió con David. El profeta Samuel fue enviado a él para quitarle esa venda de los ojos que no le permitía ver el pecado. Y también como protección para que no nos destruyamos. Hoy vemos la pandemia del COVID-19 y nos preguntamos: ¿por qué vino esta tormenta al mundo? Y hay quienes dicen que
fue creada por el mismo hombre. ¿Por qué, por ejemplo, el cambio climático? ¿Por qué el calentamiento global? ¿Cuál es la causa? El pecado del hombre que empieza por rechazar a Dios. ¿Y por qué el Señor permitió esa tormenta con David? Especialmente porque lo amaba a él y también te ama a ti. Nunca manda una tormenta sin el respaldo de su amor. Y es como cuando el papá tiene que corregir a su hijo porque lo ama. Y a veces es necesario llamar nuestra atención porque si no lo hace podríamos perdernos. ¿Y por qué? Porque nos ama. Y porque Dios no tiene hijos preferidos, Él no tiene favoritos. Si nosotros le desobedecemos, pues vamos a tener que atenernos a las consecuencias. Y Él quiere prevenir que causemos más problemas. Otra categoría es para que nos volvamos al arrepentimiento. Un ejemplo de este caso es Jonás. Tal vez ustedes lo recuerdan, que Dios lo llamó. Jonás se fue de su casa, luego intentó huir de la presencia de Dios y se subió a un barco. Y llegó la tormenta. Y él tuvo que confesar, es mi culpa. Así que no podemos huir del Dios eterno, porque toda persona y todas las cosas están en la presencia de Dios. Luego Jonás terminó en un pez, en un gran pez, cuando se volvió a Dios. Luego el pez lo vomitó. Fue a Nínive y predicó la palabra de Dios, que era la misión que Dios le había dado. Así que a veces nos metemos en líos por no obedecer al Todopoderoso, y es entonces a veces las tempestades nos llevan al arrepentimiento. Y si supiéramos nosotros cuántas personas vienen a Dios como resultado de las tormentas, realmente nos sorprenderíamos. ¿Cuántas veces has escuchado de tormentas como la partida de un ser querido y el luto que causa su ausencia? Tal vez el diagnóstico de una enfermedad como el COVID o el cáncer, o cuando se tiene un accidente, o lo que sea necesario, pero es decir que Dios nos ama tanto como para enviar una tormenta muy dolorosa, de ser necesario, pero también para captar nuestra atención, para llevarnos a Él y que le podamos obedecer. Otro propósito de las tormentas es para conformarnos a su imagen, para conformarnos a su imagen. Es decir, que Dios está dispuesto a hacer lo que sea necesario, y hay varios ejemplos: el quebrantamiento, el dolor, el sufrimiento, para que nos acerquemos a Él. Hay personas que luego de procesos fueron transformados para servir al Señor y a las personas. Tal vez vinieron a Él tras ser quebrantadas. Hay muchos testimonios de pastores, de líderes que rechazaron el llamado de Dios o hasta eran enemigos de su obra, como el apóstol Pablo. Antes fue llamado Saulo y él fue perseguidor de cristianos, pero luego él causó suficientes tormentas en sus vidas para transformarlo. En resumen, pues vemos que Dios está en las tempestades con propósitos, propósitos que son para su gloria. Y también las tormentas son enviadas para prepararnos para su servicio, para prepararnos para su servicio. A veces pasamos por heridas, por sufrimientos para facultarnos y hacer lo que Dios nos llame a hacer. En ocasiones Dios puede usar a enfermeras, a médicos, a pastores o a muchos otros que con su trabajo bendicen, es decir, sirven a otros, como resultado de que Dios les haya quebrantado. Y luego dicen, no soporto más este dolor, lo que sea que quieras. La respuesta es sí. Y el propósito de estas es que podamos también llegar al máximo de nuestro potencial. Asimismo, Dios quiere demostrar su poder en nosotros, pero primero quiere que entendamos que quién es Él y para qué nos ha traído a este mundo. Y luego Él suscita una restauración que luego se convierte en que tal vez tengamos que sufrir un tiempo y hasta que lo podamos comprender y digamos, sí, Señor,
por lo general Dios comienza a usarlo o a usarla como nunca lo había hecho antes en su vida. No solo predicando el Evangelio, sino con su testimonio, donde trabaja, donde vives. Y es natural que uno de estos propósitos fuera revelarnos quién es Él. Quiere formar su carácter en nosotros. Y Él es todo un experto en transformar tormentas en paz, en bendiciones. Y si nosotros estamos dispuestos a obedecerle, a no culparlo por las desgracias que hemos causado a veces nosotros mismos, o cuando intentamos culpar a otros, nos separamos de Dios, nos separamos en lo espiritual y en lo emocional, nos retiramos de la fuente que es esa fuente de amor, esa fuente que nos sustenta, esa fuente que nos fortalece, que nos transforma. Y los que hemos atravesado tormentas en nuestras vidas, no significa que Él nos ha abandonado o que no nos ama, o que tal vez desea el mal para nosotros, como algunos piensan, sino que Él tiene planes para nuestro bien y por la razón que sea, bien sea para hacer algo a favor nuestro, tiene un fin a los ojos de Dios. Dios está en ellas presente por los resultados que Él quiere conseguir con esas tempestades. Y algunos dirán, bueno, pero me cuesta creer que Dios demuestra su amor en la tempestad. Para mí es difícil entenderlo. Pues los voy a llevar a Isaías, capítulo 55, verso 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Es decir, que Él no piensa como nosotros. Ni vuestros caminos, mis caminos. Es decir, que el Señor nos está diciendo, yo no actúo como ustedes. Cuando nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas, Dios tiene el control, Dios no comete errores, Dios es soberano, también es justo y conoce lo que va a suceder más adelante. Yo mismo no pretendo saber todos los propósitos, solo Dios lo sabe. Y al ser creyentes, nada sucede en nuestras vidas sin propósitos. Expresamos su amor en el caso que sea. Y este mensaje termina con la grandeza del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios, puesto que nos amó lo suficiente para que luego lográramos, por ejemplo, despertarnos hoy y que nos ha sustentado hasta el momento. El Señor también lo dijo en Juan 16:33, dice, en el mundo tendrán aflicción, es decir, tormentas, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y Él tampoco garantiza que no van a venir tormentas. Podemos hacer lo que queramos y decir, algunos dicen es que yo decreto, yo digo una declaración de poder o me baño con las 7 hierbas o bueno, hago lo que sea, pero no tocará mi casa. Pues puedes hacer eso, pero si Dios los permite en tu vida es para cumplir un propósito y estas vendrán. Así lo dijo el profeta Isaías en los versos 43 del 1 al 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Antes de terminar la reflexión, quiero que oremos por la familia Borges Riascos, quienes están atravesando tormentas por las partidas de sus seres amados, Wilson Borges e Isabel Riascos, pastores de la Iglesia Fraternidad Cristiana en las Naciones. Siervos de Dios que cumplieron el propósito del Señor y que ahora sus familias e iglesia tendrán como propósito continuar la obra y la carrera en la que ellos participaron. Y esta permanecerá por las generaciones venideras, especialmente también por sus hijas, que el Señor las fortalezca y que cumpla su propósito en ellas. Te pedimos, oh Dios, por las tormentas que han venido, por las tormentas que vendrán, que podamos verte en medio de las tormentas. Te pedimos por los que están sufriendo en este momento, que tu Espíritu Santo los consuele y les faculte para seguirte y para cumplir tus propósitos, Señor. Tú cumplirás el propósito que tienes en cada uno de estos tus hijos, Señor. Estamos en tus manos, Señor. Fortalece a la familia Borges, fortalece a la familia Riascos. Trae tu bendición, Espíritu Santo, tu consuelo. En el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Un abrazo.